Queremos, en ese día donde celebramos a nuestro equipo pastoral, también los que dirigen a nuestra iglesia, a nuestra congregación, queremos compartir un mensaje que tiene como título El liderazgo con perspectiva femenina. Hace rato que esa temática venía dando vueltas en mi cabeza y cuando esto pasa, sé que lo tengo que poner en papel, porque en algún momento se transforma en un sermón. Quiero poner delante de ustedes mis antecedentes, ¿ya? O sea, viví con padre y madre, 2 hermanas, tengo una esposa, 2 hijas, en una de las empresas que presto servicio, trabajé muchos años ahí también, tengo jefatura femenina y acá en la iglesia no es muy distinto. Yo sirvo en la escuela dominical, así que tengo 2 jefas. Una es la hermana Astrid, que es la diaconisa de la escuela dominical, y la pastora María Eugenia, que está a cargo de la pastoral de la niñez. Así que pensé haber escuchado en algún lado que dijeron, mandoneado. No tengo problemas con el liderazgo femenino y lo que queremos ver a través del texto que vamos a leer es que al parecer Dios tampoco tiene problemas con esto. Así que dentro de ese texto que se encuentra en Jueces 4 del 1 a 24, es un texto bastante largo, pero lo queremos leer completo para que tengan la perspectiva completa de lo que vamos a tratar. Y queremos ver dentro de este texto, queremos navegar por 2 aguas, y esto tiene que ver uno con lo que Dios revela de su carácter a través de este texto. Cosas que podemos encontrar del carácter de Dios a través de sus acciones en el texto. Y también cualidades de liderazgo que sirven tanto para hombres como para mujeres y que acá están ejemplificados dentro de lo que es Débora. Así que leamos el texto, Jueces 4 del 1 al 24. Voy a dar lectura por la versión NVI. La versión NVI, hay 2 versiones, yo tengo la más antigua acá, pero probablemente se está proyectando la versión 2020, así que pueden haber algunas palabras diferentes en el texto. Dice así, después de la muerte de Ahot, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísera, que vivía en Haroset Goyim. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. En aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Sedes de Neftalí, y le dijo, el Señor, el Dios de Israel, ordena, ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Sísera, jefe de los ejércitos de Jabín, con sus carros y sus tropas, hasta el arroyo Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Barak le dijo, solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísera en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak hasta Sedes, donde él convocó a las tribus de Zabulón y Neftalí. 10,000 hombres se pusieron a sus órdenes, y también Débora lo acompañó. Eber el kenita se había separado de los otros kenitas que descendían de Obab, el suegro de Moisés, y armó su campamento junto a la encina que está en Sanajim, cerca de Sedes. Cuando le informaron a Sísera que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor,
Sísera convocó a sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados desde Haroset Goyim hasta el arroyo Quizón. Entonces Débora le dijo a Barak: adelante, este es el día en que el Señor entregará a Sísera en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? Barak descendió del monte Tabor, seguido por los 10,000 hombres. Ante el avance de Barak, el Señor desbarató a Sísera al filo de espada, y con todos sus carros y su ejército, a tal grado que Sísera saltó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Haroset Goyim. Todo el ejército de Sísera cayó al filo de espada, no quedó nadie con vida. Mientras tanto, Sísera había huido a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Heber, el kenita, pues había buena relación entre Jabín, rey de Hazor, y el clan de Heber, el kenita. Jael salió al encuentro de Sísera y le dijo: adelante, mi señor, entre usted por aquí, no tenga miedo. Sísera entró a la carpa y ella lo cubrió con una manta. Tengo sed, dijo él, ¿podrías darme un poco de agua? Ella destapó un odre con leche y le dio a beber, y él volvió a cubrirlo. Párate en la entrada de la carpa, le dijo él. Si alguien viene y te pregunta, ¿hay alguien aquí?, contéstale que no. Pero Jael, esposa de Heber, tomó una estaca de la carpa y un martillo, y con todo sigilo se le acercó a Sísera, quien, agotado por el cansancio, dormía profundamente. Entonces ella le clavó la estaca en la sien y se la atravesó hasta clavarla en la tierra. Así murió Sísera. Barak pasó por allí persiguiendo a Sísera, y Jael salió a su encuentro. Ven, le dijo ella, y te mostraré al hombre que buscas. Barak entró con ella, y allí estaba tendido Sísera muerto y con la estaca atravesándole la sien. Aquel día Dios humilló en presencia de los israelitas a Jabín, el rey cananeo, y el poder de los israelitas contra Jabín se consolidaba cada vez más hasta que lo destruyeron. Vemos acá que una vez más se repite la historia. Israel se aparta del camino de Dios, sufre opresión, sufre, podemos decir, castigo. O sea, Dios permite que sea oprimido. Ellos claman al Señor y el Señor va en su rescate. Acá los primeros versículos mencionan esto. Después de la muerte de Ahot, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísera, que vivía en Haroset Goyim. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. Estos volvieron a hacer lo malo delante del Señor, o lo que ofende al Señor, probablemente idolatría, normalmente algo que no era, digamos, normal en la época, que los pueblos adoraban a distintos dioses, y el pueblo de Israel, que debería adorar a Dios, se desviaba por el camino y adoraba a estos dioses en vez de adorar a Dios. Así que la idolatría es un factor preponderante, digamos así, entre los pueblos de aquella época y también con el pueblo de Israel. Y ellos se demoraron 20 años en devolverse a Dios, en volver a clamar a Dios, en reconocer que Dios era el único Dios. ¿Cuánto tiempo Dios tiene que esperar por nosotros? Por mí espero 3 años. Desde que empezaron a evangelizar a mi familia, a mi casa, me demoré 3 años en aceptarlo como Señor y Salvador. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar Dios por nosotros? Paciencia es uno de los
parte del carácter de Dios que podemos destacar de este texto. Dios tuvo paciencia, esperó 20 años a que ellos recapacitaran. Clamaron al Señor, tal vez porque no lo podían hacer solos. El ejército era poderoso, intimidante del pueblo opresor. Entonces no había otra salida. Acudir nuevamente a este Dios que se habían olvidado y clamar a Él por salvación. Acá aparece un clamor legítimo, un clamor que Dios atiende. Muchas veces clamamos a Dios, pero reclamando. Pasa, Señor, ¿por qué tengo que pagar estos partes ahora, justo cuando tengo pocos recursos? Y uno reclama a Dios por algo que fue un error propio. O sea, eso me pasó a mí. Yo me anduve por la línea de los buses y después cuando me llegaron los partes, que me dolió. Pero hay algo que aprendí a no reclamar a Dios por cosas que son culpa mía. No culpar a Dios por mis errores. O sea, tengo que asumir las consecuencias, pero no inculpar a Dios por algo que hice yo. Pero frente al clamor del pueblo, Dios responde. Y el relator acá hace un paréntesis para mostrar a través de quién el Dios va a actuar. Y acá nos presenta, en los versículos 4 y 5, nos presenta a Débora. En aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus asuntos. El nombre de Débora significa abeja, fuerte pero dulce y trabajadora. ¿Te puede decir una abeja fuerte? Sí. Si alguien ya le recibió una picada de abeja, sabe que duele. Así que sí, la abeja es fuerte, pero también hace la miel, algo dulce y muy trabajadora. Así que vemos dentro del nombre mismo de Débora relatado algo que inherente también al género femenino. Gobernaba Israel, algo muy significativo en la sociedad de la época que gobernara una mujer. La verdad que eso no era para nada común. Estamos hablando de alrededor del año 1316 a.C. Así que algunos dicen que puede ser un poco antes, poco después, pero pensemos alrededor de esta fecha. Que una mujer gobernara a un pueblo poco común. Estaba casada con Lapidot, era jueza, o sea, los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas, y también era profetisa, o sea, Dios hablaba por medio de ella. Y no era la única profetisa en Israel. Estaba Miriam, que era hermana de Aarón y Moisés. Estaba la esposa de Isaías, no conocemos su nombre, pero también sabemos que fue madre. Uldá, una esposa de Salum en los tiempos de Josías. Ana, que era viuda en tiempos de Jesús. Las hijas de Felipe, el diácono, cuando se estableció en Cesarea, dice el texto que tenía 4 hijas solteras que profetizaban. El mismo Jesús no tenía problemas en revelarse como el Mesías esperado a una mujer samaritana. Vemos acá diferentes mujeres en diferentes épocas, diferentes tiempos, en diferentes condiciones. Una era hermana, la otra era esposa, la otra era viuda, la otra tenía hijos, otras eran solteras. Por todas ellas Dios hablaba. Dios no tiene problemas en hablar por medio de hombres y mujeres por igual. Pero volvamos a Débora, que podemos aprender de su liderazgo, sacar de los textos que están relatados. Uno es que gobernaba, tenía la capacidad de gobernar, de dirigir, de liderar
en tiempos complejos, en tiempos en que el pueblo no todo el pueblo, pero sí la mayoría del pueblo se había apartado de Dios, seguían otros dioses. Pero ella estaba ahí, dando el ejemplo, guiando, dirigiendo. Eso me acordaba de un personaje, Josué, cuando estaba renovando el pacto con Dios, con el pueblo, del Dios con el pueblo de Israel. Habían tomado la tierra prometida y Josué dice, ustedes sigan a quien quieran, adoren a quien quieran, pero yo y mi casa seguiremos al Señor. Por mi parte, yo y mi familia, o sea, mi familia y yo seguiremos al Señor, es lo que dice literalmente el texto. El pueblo había estado siendo oprimido por 20 años. 20 años de opresión. Pero Débora no fue a la guerra antes. ¿Por qué? Porque esperó la voluntad de Dios. Esperó a que Dios le dijera, ahora es la hora de ir a la guerra. Me recuerdo de otro personaje, Saúl, que estaba afligido por la embestida con los filisteos y resuelve presentar holocausto a Dios, una ofrenda a Dios, cosa que no le era permitido hacer por apresurarse, porque Samuel demoraba en llegar. No esperó el tiempo y la voluntad de Dios. A diferencia de Débora, que sí lo hizo, esperó hasta el momento que Dios le dijera, ahora es hora. El líder eclesiástico debe tener esta capacidad de gobernar, dirigir y guiar según la voluntad de Dios. Dice acá también que era profetisa, era capaz de escuchar y de transmitir lo que Dios quería decir. Dios se manifiesta de diferentes formas, a través de la predicación de la palabra, a través de la lectura bíblica. No hay impedimentos, el Espíritu Santo se manifiesta como a Él le place. La pregunta es, ¿somos capaces de escuchar a Dios cuando nos habla? Y también, no solo de escuchar, pero de transmitir lo que Dios quiere decir. Una tremenda responsabilidad, tanto compartir la palabra del púlpito como compartir la palabra en distintos ámbitos, en la academia bíblica, en la escuela dominical. Debemos ser capaces, en todas esas instancias y en otras muchas más, de compartir la palabra, pero según la voluntad de Dios. Era jueza. Tenía la capacidad de discernir, tomar decisiones, impartir justicia. Dice que el pueblo acudía a ella para que resolviera sus diferencias, sus disputas. O sea, ella tenía credibilidad. Parece que era una jueza correcta, actuaba según la voluntad de Dios. Y el pueblo reconocía esto. Me preguntaba, yo siempre me hago muchas preguntas cuando estudio, la credibilidad de los líderes de nuestra sociedad, ¿cómo está? Parece que bastante baja. Cada semana se presenta un escándalo nuevo, algo que viene a menguar la poca credibilidad que ya tienen nuestras autoridades, nuestros líderes. Y me preguntaba también en la iglesia, ¿cómo debe ser? Debemos preocuparnos, sí, por el buen testimonio de la iglesia en medio de la sociedad. Debemos ser sal y luz, aunque encontremos que hay descrédito en el entorno, nosotros debemos ser sal y luz. Me anoté acá, si los líderes de la sociedad caen en descrédito, los líderes de la iglesia deben diferenciarse en gozar de excelente credibilidad, no buena, excelente credibilidad, porque no representamos un partido político, representamos a Cristo. Eso hace una gran diferencia. Ella también era esposa, también tenía una vida familiar, y esto no impidió de desarrollar su labor de liderazgo. Tampoco es impedimento hoy, o debería serlo. Sí debemos reconocer que los líderes no deben y no pueden estar disponibles 24/7. Deben tener un tiempo de privacidad, deben tener tiempo para la familia, para el descanso.
Vemos acá, y ya resumiendo lo que vimos de Débora, algo más del carácter de Dios. Dios no tiene problemas con el liderazgo femenino, en que gobiernen, en hablar por medio de ellas, en que impartan justicia y que esto sea compatible con tener una familia, al igual que el liderazgo masculino. El autor acá hizo un paréntesis para mostrar las características o mostrar quién era la persona por la cual Dios iba a actuar, y sigue ya en los versículos 6 y 7 con el actuar de Dios. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Sedes de Neftalí, y le dijo: Señor, el Dios de Israel ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas, hasta el arroyo Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. 20 años de opresión del ejército enemigo, y de repente Dios actúa. ¿Qué cambió? Clamaron al Señor. Clamaron al Señor. ¿Qué podemos ver de Dios acá? Que Dios escucha el clamor de su pueblo. Nosotros, cuando oramos de forma individual, o acá cuando hacemos de forma congregacional, no es en vano. Dios escucha nuestras oraciones, Dios escucha nuestro clamor, Dios escucha nuestra intercesión. Él responde a su tiempo según su voluntad, pero está presente y nos escucha. Vemos otro personaje, a Barak. Su nombre significa rayo. Y a pesar de su actitud titubeante, que nos vamos a ver en el próximo versículo, es reconocido también como los héroes de la fe. Eso está en Hebreos 11, donde se mencionan los héroes de la fe, ahí también se menciona a Barak. Pero el versículo 8 dice: Barak le dijo: solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Hay varias posibilidades acá de por qué Barak contestó de esta manera, pero no quiero ahondar en los motivos que lo podría haber tenido Barak para actuar de esta forma, sino en la respuesta de Débora. Ella podía haber impuesto su autoridad y dicho: si tú no haces lo que Dios te dice, lo que Dios te ordena, voy a buscar a alguien que lo haga. La verdad es que en mis años trabajando en empresa he escuchado a varios líderes decir esto: si no haces lo que yo te digo, voy a buscar a alguien que lo haga. Pero la respuesta de Débora fue distinta. Versículo 9 dice: está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísera en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak hasta Sedes, donde convocó a las tribus de Zabulón, Neftalí. 10,000 hombres se pusieron a sus órdenes, y también Débora lo acompañó. Está bien, iré contigo. Otra cualidad de Débora: respalda al que había elegido para que vaya a la guerra, para la tarea que Dios había encomendado, y va con él. En una época en que las mujeres no iban a la guerra, los hombres iban a la guerra, las mujeres quedaban en los pueblos, en las ciudades, cuidando a los hijos, proveyendo al hogar, pero las mujeres no iban a la guerra. Bueno, advierte: a la gloria la recibirá una mujer, y también corresponde. Él acompaña a Barak en todo el proceso, el proceso de reclutamiento de los soldados. Yo, en el lenguaje de hoy, ya me imagino a Barak: vamos, señores, tenemos que ir a la guerra, vamos a pelear con los cananeos. Acá Dios nos ha ordenado, también Dios nos va a dar victoria. Y acá está la jefa, que no me deja mentir. Así que Barak sentía el respaldo de Débora en acompañarlo en este reclutamiento y también en la motivación posterior. Débora acepta desafíos. Era un desafío una mujer ir a la guerra.
representaba todo un hito, podemos decir así, pero acepta desafíos. Nuestros líderes también deben aceptar desafíos. Nosotros como iglesia tenemos muchos desafíos por delante. Además de los desafíos ya superados en el pasado, hay muchos por delante. Oramos delante, mi hermano Guillermo estaba orando por los desafíos que vienen por delante para nuestra iglesia. Nuestros líderes deben ser capaces de poder guiarnos, dirigirnos, aceptar esos desafíos y llevarnos adelante. No rehuir de ellos, sino que tomar los desafíos cuando se presentan y enfrentarlos, pero enfrentarlos guiados por el Señor. Acá en el versículo 11, Heber el kenita se había separado de los otros kenitas que descendían de Hobab, el suegro de Moisés, y armó su campamento junto a la encina que está en Saanajim, cerca de Cedes. El relator acá hace un nuevo paréntesis para después mostrar el por qué Sísara se acercó a la carpa donde estaba Jael, la esposa de Heber, y nos muestra acá justamente que él se había separado del clan que apoyaba a los israelitas, que era del suegro de Moisés, y se había hecho amigo de Jabín, el rey opresor. Mejor ser amigo del ganador que estar sufriendo opresión por parte de él. Así que Heber tomó esta actitud, y acá el autor, el relator, digamos, del texto hace ese paréntesis, muestra Heber. Versículos 12 y 13. Cuando le informaron a Sísera, probablemente hasta haya sido Heber el que haya informado, cuando informaron a Sísera que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, Sísera convocó a sus 900 carros de hierro y todos sus soldados, desde Haroset Gaujin hasta el arroyo Kison. Subieron al monte Tabor, protegidos de los ataques de los que podrían haber sido sorprendidos por el ejército de Sísera. O sea, como tenía carros, no podía subir al cerro, pero sí Sísera se instaló en el valle del arroyo Kison. Ahí podía desplegar sus carros con toda libertad. Carros de hierro, que son reiteradas oportunidades relatados acá. Y se nota a través de esos relatos un poder intimidante del ejército opresor. O sea, tenía 900 carros de hierro, tenía sus carros. O sea, los ejércitos en aquella oportunidad andaban a pie. ¿Ya? Los soldados peleaban a pie. Los capitanes, los generales tenían caballos. Y en hecho que un ejército tuviera 900 carros tirados por caballos de hierro, forrados de hierro, o sea, era algo realmente intimidante. Y la pregunta que me hacía era, que tengo para reflexionar, ¿qué nos intimida hoy en nuestras vidas? ¿Cuáles son los carros de hierro que debemos enfrentar? ¿Y cómo los enfrentamos? Los israelitas acá los enfrentaron con Dios. Nosotros también podemos, tomados de la mano de Dios, enfrentar los carros de hierro que se presentan en nuestras vidas. Versículo 14, el versículo 14. Entonces Débora le dijo a Barak, adelante, este es el día en que el Señor entregará a Sísera en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? Ahí vemos nuevamente el respaldo de la líder, el respaldo de Débora. Acá, como dirían los futboleros, viene la arenga. Vamos, adelante. ¿Acaso no marcha el Señor delante de ustedes? Por más fuerte que fuera el poderío del ejército, por más intimidante que fuera, la confianza era plena en el Señor. Débora confiaba plenamente en el Señor, y con eso también hacía con que los que la acompañaban, a Barak y a todos los demás, que tuvieran esa confianza en el Señor, de que aún frente a la gran adversidad podrían obtener la victoria. Plena confianza. Pero, ¿cómo peleó Dios la batalla con ellos? Versículos 15 y 16 dice:
Ante el avance de Barak, el Señor desbarató a Sísara al filo de la espada, con todos sus carros y su ejército, a tal grado que Sísara saltó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió a sus carros y al ejército hasta Harroset Goyim. Todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, no quedó nadie con vida. Vemos ahí una victoria tremenda. Pero me preguntaba, frente al tremendo poderío del ejército opresor, ¿cómo intervino Dios para que obtuvieran la victoria? Y hay dos versículos que nos vienen a aclarar en el capítulo siguiente, el capítulo de Jueces 5, el versículo 4, empieza: Oh Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste desde los campos de Edom, tembló la tierra, se estremecieron los cielos, las nubes derramaron agua. Eso es un cántico, una alabanza, una adoración en reconocimiento a lo que Dios hizo por medio de este pueblo. Y dice el versículo 20 del mismo capítulo 5, desde los cielos lucharon las estrellas, desde sus órbitas lucharon contra Sísera. El torrente del Quizón los arrastró, el torrente antiguo, el torrente Quizón. Marcha, alma mía, con vigor. Lluvia, inundación. Dios ocupó fenómenos naturales para pelear con los israelitas. ¿Casualidad humana de Dios? Justo llovió cuando se presentó la batalla. Sísera estaba a sus anchas con sus carros en el campo, en el valle. Pero sus carros quedaron atascados en el barro. Sus carros fueron arrastrados en parte por la crecida del arroyo, tanto que Sísera tuvo que saltar de su carro y arrancar a pie. ¿Casualidad o mano de Dios? Hay un dicho que escuché una vez, decía: el creyente debería ver a Dios donde otros solo ven cosas naturales o normales. ¿Vemos la mano de Dios en nuestras vidas? Yo sí la veo. Puedo decir que cuando estaba preparando este sermón, tenía que terminarlo, no me daba el tiempo, porque tenía compromisos asumidos con un cliente. Y más encima, el colega con el cual iba a trabajar me dice: ¿sabes qué? No puedo ir contigo el sábado porque tengo que llevar a mi hijo al médico, mi esposa tiene turno. Así que más complicado estaba. Bueno, sabía que el cliente tenía premura con el trabajo que le iba a hacer. Entonces no me quedó otra que: Señor, ayúdame. Fui donde el cliente, le expliqué la situación y el cliente me dice: no hay problema, hazlo el próximo sábado, no te preocupes, tranquilo nomás. ¿Coincidencia o mano de Dios? Yo veo la mano del Señor. Dios no evitó que fueran a la batalla. No peleó por ellos, sino que con ellos. Así obtuvieron la victoria. Dios no nos libra de la batalla, pero la pelea con nosotros. Había seguramente muertos por el lado de Israel, heridos también, pero la victoria la dio Dios peleando con ellos. Versículo 17. Y acá entra en escena a Jael. Mientras tanto, Sísera había huido a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Heber, el kenita, pues habían buenas relaciones entre Jabín, rey de Hazor, y el clan de Heber, el kenita. Debido a las buenas relaciones que habían justamente entre Heber y el rey, Sísera pensó haber encontrado un lugar seguro. Y ahí se puso tranquilo, descansó, se relajó. Pero acá vemos que Jael, la esposa, no compartía el mismo color político que su esposo. Y dio muerte al general enemigo de los israelitas. Bueno, con mi esposa también pensamos diferente, tenemos diferentes colores políticos, ¿ya? Así que espero no amanecer con un destornillador clavado en la sien. Pero bueno,
Está permitido disentir, aún en el ámbito familiar. Siempre debe haber lugar para la diferencia de opiniones. Y también acá, versículos ya del 18 al 20, vemos todo el desenlace de lo que sucedió con el asesinato de Císara. Algo que quería mencionar, el contexto de asesinato se presenta en un contexto de guerra. ¿Ya? No es que Dios avale los asesinatos, sino que se presenta en un contexto de guerra. Y efectivamente recae sobre Jael la honra, el honor, la alabanza de haber ella dado muerte al general enemigo. Eso está en Jueces 5:24, donde se relata en este cántico de Débora: sea Jael, esposa de Heber el kenita, la más bendita entre las mujeres, la más bendita entre las mujeres que habitan en carpas. Acá Dios reconoció a través de ese cántico el liderazgo de Débora y también la acción de Jael. El reconocimiento debe ser igual para hombres y mujeres según el mérito de cada uno. Este reconocimiento también debe aplicarse en el mundo eclesiástico, donde hombres y mujeres, tomando la vocación ministerial, ejercen con esfuerzo y dedicación sus ministerios. También deben ser igualmente reconocidos, o sea, reconocidos de manera igual. Donde vimos que por medio de los ejemplos citados, Dios no tiene problema en actuar por medio de hombres como de mujeres, tanto unos cuanto otros. A modo de conclusión, queremos mirar sobre unos aspectos, sobre esas dos aguas que venimos navegando. Una, partes del carácter de Dios que podemos destacar de este texto. Y el otro, las cualidades deseables del liderazgo que vimos ejemplificado por medio de Débora. Dios es paciente, esperó 20 años por ellos. Dios escucha el clamor de su pueblo. Dios actúa en respuesta a este clamor, en su tiempo, a su manera, pero actúa. Dios va a la batalla con ellos, no por ellos, no en el lugar de ellos, sino que con ellos también va a la batalla con nosotros. Dios usa fenómenos naturales o cosas normales para intervenir. A veces un médico, a veces otras acciones, y podemos ver como algo natural, pero la mano de Dios está ahí. ¿Vemos la mano de Dios? Dios actúa por medio de hombres y mujeres por igual. Ahora, algunas cualidades deseadas de los líderes eclesiásticos basados en lo que hemos visto de Débora, en este ejemplo de ella. Gobernar, dirigir, guiar, pero hacerlo según la voluntad de Dios. Escuchar a Dios y transmitir lo que Él quiere decir. Capacidad de discernir y tomar decisiones. Hay muchos desafíos por delante. Que el Señor dé la gracia para que la toma de decisiones sean las correctas y según su voluntad. Gozar de credibilidad también. Que nos crean. Cuando se dice algo, así sea. Respaldar a sus colaboradores. Y acá quiero nuevamente hacer un reconocimiento a la pastora María Eugenia. Ella es mi jefa desde que yo trabajaba con deconado de misiones, como diácono de misiones, y siempre yo corto de tiempo, y en muchas oportunidades me ayudó a cumplir la tarea. Así que muchas gracias, pastora, gracias por el apoyo, gracias por el respaldo. De verdad se agradece y también se reconoce en esta tarde. Aceptar desafíos, algo como ya había mencionado, desafíos nos esperan muchos. Tomados de la mano del Señor, podemos enfrentarlos. Hoy queremos reconocer a estos hombres y mujeres que aceptaron el desafío del ministerio pastoral y queremos seguir orando por ellos, seguir respaldándolos en su labor. Tengamos un momento de oración. Querido Padre Celestial, damos gracias por estos ejemplos en la Escritura que sirven para nuestro crecimiento.
Damos gracias, Señor, por el ejemplo de liderazgo que podemos ver a través de Débora. Damos gracias, Señor, por también poder mirar parte de tu carácter dentro de este texto. Señor, damos gracias por tu paciencia con nosotros. Damos gracias, Señor, que tú nos acompañas en cada momento. Podemos ver tu mano extendida a nuestro favor. Señor, y extiende también tu mano sobre nuestro equipo pastoral. Señor, que han tomado ese desafío delante tuyo de servir en sus ministerios. Pedimos tu bendición para ellos. Pedimos que tú los acompañes, que tú los fortalezcas en cada momento y en cada día. Porque el ministerio no es solamente el domingo, sino que cada día, Señor, ellos te están sirviendo en diferentes ámbitos, en diferentes instancias. Señor, pedimos tu bendición para ellos. Acompáñanos a nosotros también en este servicio, Señor, a respaldarlos, a darles fortaleza, ánimo, Señor, y damos gracias porque podemos recibir de ellos también la enseñanza de tu palabra, la guía, la dirección, Señor, que es guiada y transmitida por ti. Entregamos, pero a través de ellos, y entregámonos todos en tus manos, pidiendo tu bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén.